La naturaleza de los depredadores. Episodio 32. Sujeto de la transcripción de la memoria. Gobernador Tarva de la República Benlil. Fecha hora humana estandarizada. 4 de octubre de 2136. El transbordador se detuvo a unos pocos parsecs del espacio de Benlil, hasta que se completaron las reparaciones necesarias. Este retraso sumó horas a nuestro tiempo de viaje, pero ninguna de las otras opciones era razonable. Si el motor se sobrecalentaba, la explosión resultante provocaría nuestra rápida desaparición. Me pregunté cómo reaccionaron los pasajeros a nuestra parada repentina y a mi negativa a explicar ningún detalle. No había sido necesario convencer a Chauson para que viniera en nuestra ayuda, incluso después de procesar la turbia verdad. Ahora caminaba de un lado a otro, con la lengua rosada colgando de su boca. Con su estatura cuadrúpeda, el suruliano apenas sobrepasaba la rodilla del humano. No se mordía el labio y supuse que el depredador estaba conteniendo una reacción ante el adorable científico. No era el momento de contarle esa anécdota a nuestro nuevo amigo, especialmente cuando ese peludo tipo era el aliado potencial sobre el que teníamos más optimismo. Revisé los trajes de vacío que se adaptaban a la forma y elegí uno diseñado para cuadrúpedos pequeños. Unos potentes imanes sujetaban una caja de herramientas estandarizada a una manga. El servicio en algunas naves científicas preparó a Chauson para reparaciones básicas. Gracias de nuevo por ayudarnos. ¿Crees que puedes solucionar esto? Pregunté. Haré lo que pueda, Tarva. El suruliano se puso el traje y mostró los dientes con incomodidad. La tela debía de apretar en los lugares equivocados. Solo necesitamos que se mantenga unido el tiempo suficiente para obtener unos pocos parsecs. Intentemos minimizar la tensión en el motor de curvatura. Lento y constante, confirmé. Ah, y recuerda, este es nuestro secreto. No queremos que nadie más se entere. ¿De verdad crees que es alguien de aquí? ¿Por qué dañarían una nave en la que están, con un... Noah puso los ojos en blanco. Depredador. No pasa nada. Puedes decirlo. Chauson hizo una mueca. Sí. No le veo la lógica a ese plan. Si todos fueran lógicos, todo esto habría sido mucho más fácil, respondí. Es solo una posibilidad, por ahora. Honestamente, es más probable que sea alguien fuera de este grupo. Pero algunas personas se sacrificarían, en un instante, para luchar contra monstruos carnívoros. Puedo sentir el amor, gruñó el humano. Será mejor que busques respeto, en lugar de amor. Chauson se debatía con su casco y manipulaba torpemente el clip. El amor puede ser una emoción bastante fugaz, ¿sabes? El cuadrúpedo movió las orejas con fastidio y Noah lo ayudó a colocarse el casco. Esos pulgares oponibles eran más útiles que los dedos y las garras de la mayoría de las especies. Me impresionó la rapidez con la que el terrícola captó las señales no verbales de los alienígenas, teniendo en cuenta lo poco que le habían dicho. El suruliano tiró por última vez de la correa que llevaba en el pecho para asegurarse de que estuviera bien sujeta. Se deslizó hacia el espacio de acceso y se oyó un clic cuando se abrió la esclusa de aire de emergencia. Al quedarme a solas conmigo, la compostura de Noah se disolvió. Una sonrisa se dibujó en sus labios y se permitió una mirada aduladora. Ver a Chauson vestido con un traje espacial, con esas orejitas de osito de peluche Tarva, se me llena el corazón de alegría, declaró el embajador. La diversión estalló en mi esternón. No tengo idea de qué es un oso de peluche. Supongo que los Benlil ya no te parecen lindos, si nos reemplazaron tan fácilmente. No te pongas celosa de mí. ¿No tengo derecho a pensar que toda la galaxia es linda? ¿Crees que los Arxur son lindos? Maldita seas. Sabes que no me refería a eso. Dijiste que todo. Sé lo que dije. Y, sinceramente, tal vez los bebés Arxur sean lindos. Creemos que prácticamente todos los jóvenes son lindos, incluso los malos o feos. Debes estar bromeando. ¿De verdad estás insistiendo en eso? Lo soy. ¿Qué vas a hacer al respecto? Una risita me salió del pecho al imaginarme al depredador arrullando a los reptiles bebés.
Eso sería forzar demasiado sus instintos de crianza para mi gusto. La feroz protección de los humanos hacia sus crías fue algo que noté en sus primeras transmisiones. Sería interesante conocer a un pequeño primate. A pesar de sus ojos, su inocencia y entusiasmo parecían entrañables. Es maravilloso que la amistad entre Noah y yo sea tan relajada y que ahora podamos divertirnos. Se habría disculpado por la insinuación antes de este viaje, en lugar de reconocer que estaba bromeando. Le di un cabezazo juguetón al humano. Haré que nos concentremos en los posibles culpables. Tenemos que repasar la lista de especies a bordo, pronto. Con un poco de suerte, podremos acabar con la mayoría de ellas. Tal vez con todas. Bien. La sonrisa de Noah se disolvió y el tono burlón se apoderó de su tono. Empecemos con el Magic. Incluso como un aliado reacio, dudo que alguna vez le caiga bien. Fue difícil conciliar las burlas del presidente Cupo durante el discurso de Noah con el potencial de una amistad. El humano había intentado ignorar los incidentes del pasado y había respondido con aplomo a sus preguntas críticas durante nuestro viaje. Al menos el Magic estaba tocando temas genuinos y escuchando las respuestas que le daba. Aún así, la desconfianza fluía de Cupo a cada paso. Él mismo declaró que su voto se debía únicamente a la desesperación de la Federación contra los Arksur. Había pocas cosas más peligrosas que un hombre que no tenía nada que perder. Sin mencionar que el primer pensamiento de Noah fue que el presidente solo participaba en esta incursión para provocar problemas. Los Magic serían mis principales sospechosos, si no fuera por el hecho de que su figura principal estaba presente en persona. Sin duda, un líder planetario enviaría a un sustituto para llevar a cabo planes perversos. Porque causaría trastornos en el gobierno de su planeta, salvo como muestra de buena fe. Cupo vino en persona, respondí. Sería como si yo me embarcara en una misión suicida. No sería el primer candidato que propondría el Benlil. El liderazgo es importante, supongo, pero eso no es una exoneración total. Bueno, ¿qué pasa con los Nevox? Simplemente eliges primero los que no te gustan. ¿Y qué si lo soy? La representante de Nevox se lució ante el depredador, tal vez con la creencia de que exagerar su burla lo impresionaría. Sin embargo, la arrogancia de Tosa tuvo el efecto contrario. Su capacidad para pelearse con Noah sugería que o bien era valiente, o bien la aversión acalorada era mutua. El odio predeterminado era un buen motivo para asegurar el fracaso de la diplomacia humana. Sin embargo, el gobierno de Nebok tenía más que ganar con el comercio que la mayoría de las demás especies. Los terranos crearían más naves que nadie, en su afán por fortalecer su flota. Un lucrativo contrato de defensa podría mantenerlos saciados durante años. La guerra era rentable para las potencias manufactureras. Creo que a Tosa le disgusta Laulo más que a ti, resoplé. El imperio de Nebok te está utilizando para obtener beneficios económicos, si es que no te habías dado cuenta. No consiguen nada dejándonos a todos varados en el espacio. No se rascó la barbilla. Pero ¿y si consiguieron algo? ¿Y si alguien como Krakot les pagó? Aunque se puede sobornar a los Nevox, el precio sería lo suficientemente alto como para comprar una colonia entera. Si yo fuera un actor externo, lo haría yo mismo o buscaría una entidad más barata que cumpliera mis órdenes. No tiene por qué ser su gobierno, Tarva. Podría ser un actor rebelde, una sola persona que se dejó influenciar y rompió con la política oficial. No tenemos por qué culpar a toda una especie. Claro. Pero creo que lo que quieres es que sean los Nevox para poder amordazar a su diplomático. Esa es una acusación infundada. Bien, voy a seguir adelante. Ahora solo quedan el Sipkit y el Yotul. Sería más sencillo tomar una decisión sobre Axeli si hubiéramos podido sacarle más de una frase durante todo el viaje. Mostró más nerviosismo que el resto de nosotros juntos. ¿Y si ese terror extremo se debía a la preocupación de que el depredador descubriera su traición? Eso, o su miedo preexistente la había llevado a actuar contra la humanidad. Sin embargo, su abierta cobardía no encajaba con el perfil de una mártir o fanática.
Esperaba un poco más de odio y reproche de un enemigo así, después de presenciar el comportamiento sádico de Soblin. Aunque era una posibilidad remota, me satisfaría si los humanos capturaban a ese oficial durante su guerra. No culparía a la ONU por ejecutar al Gojid en el acto. Si Soblin sobrevivió de alguna manera, querría que lo juzgaran en nuestros tribunales por arrojar a un Ben-Lil herido en una jaula sucia, junto a un depredador. No es que Marcel fuera a comerse a Slanek, pero esa era la intención del capitán. Eso es intento de asesinato. Noah inclinó la cabeza. En este momento, lo único de lo que son culpables los Sidkids es de una mala elección de personal. Eso es un poco duro. Cada uno se enfrenta al miedo de forma diferente. Me apreté las orejas contra la cabeza, recordando lo desastroso que fue el primer contacto. Mi asesor diplomático se desmayó con tu sonrisa inicial, pero ahora ama a los humanos. Axeli podría simpatizar contigo también. Axeli. Ese es su nombre. Te entiendo. Ahora, vamos con el Yotul. Sentí que el marsupial era el favorito de Noé. Dicho esto, de las especies a bordo, los seres elevados eran los que más tenían que ganar con una estratagema. Ser más astuto que un depredador era la máxima demostración de intelecto. Sería la forma más rápida de silenciar cualquier ataque primitivo. Este sabotaje podría ser un riesgo calculado para ganarse el respeto de algunos colegas de la Federación. Pensándolo bien, Laulo fue quien soltó que el conducto de refrigeración era el culpable. El hecho de que fuera tal como él decía era una rareza en sí misma. Que no hubiera vacilado, mientras sus colegas lo desacreditaban y acosaban, era aún más extraño. O bien el Yotul se había familiarizado con el conocimiento mecánico para impresionar al humano, o bien había sabido de antemano que la tubería era defectuosa. Eso por sí solo es bastante incriminatorio. Me sorprende no haberme dado cuenta antes. Lo desconcertante era por qué Laulo habría ofrecido esa información, si él era el responsable. Alguien que estaba preparando una explosión de la unidad no debería querer que se solucionara ese problema antes de que rindiera frutos. El elevador podría haber sabido que un diagnóstico revelaría el problema y decidió reducir sus pérdidas. Siempre podía pasar al plan B. Mi cola se inclinó entre mis piernas. ¿Cómo supo el Yotul cuál era el problema, inmediatamente? Bueno, solo porque sea un estímulo no significa que sea un idiota. No he dicho eso, Noah. Los demás pasajeros, incluido yo mismo y tú, no tenían ni idea. Hemos estado en barcos toda nuestra vida adulta. Podría ser una suposición afortunada. Tal vez Laulo esté estudiando para ser mecánico. No hemos hablado de nuestras aspiraciones personales. Incluso entonces, no había ni un rastro de duda. Lo expresó como un hecho, sin ir precedido de una cláusula de creo. Era como si supiera que tenía razón. El depredador estaba callado y sentí que repetía las palabras exactas en su cabeza. La decepción de Noah era evidente. Proteger a los Yotul era la mayor pasión que había visto en el embajador desde su desesperada súplica en el piso de la Federación. A la humanidad le encantaría tomar a una especie incipiente bajo su protección y explorar la galaxia juntos. Mi amigo maldijo y golpeó con el puño una pared. El humano se inclinó de inmediato y se llevó la mano al estómago. Sus ojos binoculares se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas, mientras que sus dientes estaban a la vista. Su respiración descontrolada era animal, puntuada por gruñidos furiosos. ¿El terrano todavía tenía el control durante este ataque de furia depredadora? Mis instintos ensombrecieron mi conciencia por primera vez en mucho tiempo. Nunca había visto al dulce Noah así. Necesité toda mi fuerza de voluntad para dar un paso adelante y colocar una pata temblorosa sobre su brazo. Te estás haciendo más daño a ti mismo que a la pared, chillé. No siente dolor. Ya lo sé, sus labios se crisparon mientras se cuidaba la mano herida. Pero, joder. No quiero que sea Laulo. Los Yotul eran una especie más nueva, que no tiene prejuicios históricos contra nosotros. No sabemos si es él. No exageremos. Pero tenías razón. No tiene sentido que lo supiera con tanta seguridad a partir de ese único sonido.
¿Por qué toda la galaxia es tan injusta? Todos son tan jodidamente odiosos. El silencio fue mi respuesta, por mucho que quisiera ofrecer palabras tranquilizadoras. No sabía cómo manejar a un humano enojado, o en qué momento representaba una amenaza para quienes lo rodeaban. Era posible que mi respuesta prevista agravara el problema. Confiar en que Noah se calmara por sí solo podría ser lo mejor. Respiré profundamente y le di la espalda al furioso humano. Me parecía mal dejarme desprotegida, al menos mientras él estuviera en modo de ataque. Obligué a mis ojos a abrirlos y busqué en un mini refrigerador. No había hielo, pero con suerte una bolsa de agua fría sería suficiente. El ardor en mi pecho se alivió una vez que me puse de pie y el depredador volvió a estar en mi campo de visión. Mis garras se envolvieron alrededor de la muñeca de Noah, lo que me indicó que tenía el pulso acelerado. El embajador me permitió mover la mano dolorida y ésta se aflojó. Presioné suavemente el recipiente de agua contra sus nudillos. Al menos eso aliviaría cualquier dolor físico. Gracias, Tarva. Perdón por estallar en tu cara. Los ojos dilatados del humano se encontraron con los míos por un momento, antes de apartar la mirada. Tengo tu apoyo, ¿no? Siempre, susurré. Bien. Ahora volvamos con los demás, antes de que Cupo irrumpa aquí y haga 1.000.000 de preguntas. Chausson tardará un rato. ¿No vamos a detener al Aulo, o al menos interrogarlo? Si ato a los Yotul ahora, ¿cómo van a reaccionar los demás? Mi explicación no importará. Esto debe manejarse con discreción. Es mejor actuar en un lugar donde tengamos el control total. Buena observación. Puedo llevarlo a un lado cuando aterricemos en Benlil Prime. El depredador me ofreció su mano ilesa y la acepté poniendo los ojos en blanco. La picardía se reflejó en sus irises marrones mientras sus dedos se entrelazaban con mis garras. Una uña me hizo cosquillas en el pelaje justo debajo de la almohadilla de mi pata, lo que me hizo tirar de mi extremidad hacia atrás. Una leve sonrisa burlona se dibujó en su rostro, ya que el momento cariñoso de solidaridad se arruinó. Señalé hacia la salida de la sala de control. Empieza a caminar o empezaré a llamarte también depredador Noah. Sus cejas se alzaron. No lo harías. Oh, lo haría, delante de tu querida amiga Tosa. Ponme a prueba. Está bien, está bien. Me voy ahora. Los pasos de Noah eran serenos y confiados, muy distintos de la bestia delirante que vi minutos antes. Lo seguí hasta la cabina y nuestro regreso hizo que los invitados interrumpieran sus discusiones. Axel había estado hablando con Cupo, pero se escabulló cuando el humano regresó. No podía seguir haciendo esto durante toda su visita. Habría cientos de miembros del personal de la ONU en el lugar cuando atracáramos. Bienvenido de nuevo, embajador Noah, gritó Laulo. Gracias. Tenías razón con lo del conducto de refrigeración. El tono del depredador era ligero y de falsa cordialidad, y se sentó frente al marsupial. Una deducción bastante inteligente. Espero que podamos volver a estar en funcionamiento en las próximas horas. El elevador movió las orejas en señal de reconocimiento. Bajo la atenta mirada del humano, confié en que el Yotul no pudiera hacer ninguna travesura. Solo necesitábamos mantener una fachada de normalidad por un poco más, antes de poder presionar a nuestros sospechosos sobre su participación. Una parte de mí esperaba que nuestra teoría fuera una especulación descabellada, que pudiera ser refutada, por el bien de Noé. Después de nuestra larga experiencia, a los dos nos asaltaba la paranoia. Esperaba que esta investigación no perjudicara la recepción que los terranos daban a sus nuevos amigos. Si nada más salía bien, los furulianos parecían ser mejores vecinos que nosotros. En general, esto podría ser un esfuerzo positivo que le daría a la humanidad un punto de apoyo diplomático en la galaxia. No teníamos por qué dejar que una fruta podrida estropeara el barril.